Listo, ahora sí. Entonces, los martes vamos a empezar a hacer estas charlas y la idea del día de hoy es que hablemos sobre la hidratación. Quienes me han oído hablar de este tema saben que me fascina. El año pasado tuve la oportunidad de hablar sobre el agua en el Congreso de Medicina Funcional. Entonces, esto es un tema que me fascina. Entonces, empecemos. La idea es que hablemos un poquito sobre la hidratación, qué realmente vamos a encontrar y qué es una buena hidratación y cómo vamos a conseguir un agua que sea realmente de calidad. Entonces, lo primero, me encanta empezar es con esta frase y dice, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Y es porque el agua es fundamental para nosotros, es fundamental para la vida y es básica en todos sus sentidos. O sea, nosotros no podemos vivir sin agua y muchas veces lo tomamos por un hecho de que el agua está, de que tenemos que tomar agua así, pero no sabemos ni de cómo debe venir, ni en qué cantidad, ni en qué calidad debe venir. Entonces, acuérdense siempre que tomen agua de que el agua es magia. Y es fundamental también porque es que nosotros el 99% de todas las moléculas que tenemos son agua. Si nosotros fuéramos hoy a poner todas las moléculas en una pared, ¿cierto? El agua también ocupa más espacio y el 99% del espacio estaría ocupado por agua. Las proteínas, los aminoácidos, todo el resto de las moléculas son mucho más pequeñas y eso hace que nosotros seamos en nuestra mayor cantidad agua. Como somos mayoritariamente agua, pues debe ser importante para nosotros, ¿cierto? Y es por eso que vamos a hablar entonces de la hidratación. Y lo primero que debemos entender es que no toda el agua es igual, ¿cierto? No es igual en términos de calidad, pero también en su estructura. Y cuando hablamos de la estructura, debemos entender de que el agua, ¿cierto? En su molécula más básica, que esto creo que lo conocemos desde chiquitos, es H2O. Es decir, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso le da al agua también una polaridad. Es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo y le permite interactuar con otras moléculas y formarse, ¿cierto? Esta molécula pues fue descrita desde 1803 y desde entonces nadie se cuestionó si así era la molécula del agua, si así interactuaba el agua, si así siempre se mantenía. Pero recientemente se ha descrito de que el agua tiene otras formas, ¿cierto? Nosotros nos enseñaron de que tenía tres estados, uno sólido, uno líquido y uno gaseoso. En el estado sólido, las moléculas hacen un hexágono y realmente forman como unas láminas y eso hace que haya una estructura sólida. En el estado líquido, estas pueden interactuar, esa molécula H2O puede interactuar unas con las otras y formar como unos clústeres, pero no hay una estructura sólida, pues como una estructura más organizada que permita que sea sólida. Y en el estado gaseoso simplemente son las moléculas, un lado para, pues una molécula por un lado y la otra por el otro. Y siempre nos quedamos con esa idea de que había sólido, líquido y gas y siempre estaban esos tres estados. Pero eso no explica, si nosotros somos la mayoría agua y nosotros todo el tiempo estamos consumiendo agua, ¿por qué no somos un líquido, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Por qué no somos más líquidos si realmente tenemos una estructura? Y resulta y pasa de que hay algo que se llama el cuarto estado del agua. Y esta, para quienes quieran tener más información, está escrita por este científico que se llama Gerald Pollack. Él tiene un libro espectacular, además, que está escrito como para dummies, que explica todo esto, sobre cuál es el cuarto estado del agua. El cuarto estado del agua, o también llamado agua estructurada, se corresponde a H3O2. Miren que su estructura es muy similar. O sea, tenemos esa parte como si fuera el sólido, ¿cierto? Hay unas láminas que se forman, pero a diferencia del sólido, o sea, igual están esos hexágonos, pero a diferencia del sólido, es que esas láminas tienen un movimiento entre sí. Eso hace que estemos entre un estado, entre un sólido y un líquido. Es casi que gelatinoso. Y por eso nosotros y nuestras células al final del día tienen una estructura, porque hay una estructura más similar a sólido y no somos simplemente un líquido. Entonces, ¿en dónde realmente se encuentra toda esta agua? ¿Y cómo se forma este cuarto estado del agua? Lo primero es que debemos ingerir agua de calidad. Si nosotros la mayoría somos agua, pues debemos ingerir agua de calidad, que ya vamos a hablar qué significa eso. Necesitamos sol porque resulta que para poder formar esta estructura necesitamos energía, necesitamos luz infrarroja. La luz infrarroja, ¿de dónde viene?
primero, desde el sol. En la naturaleza, el agua recibe sol. Si ustedes tienen una cascada y está recibiendo sol, está permitiendo la estructuración del agua. Adicionalmente, va a necesitar energía, necesita, digamos que la parte electromagnética de la Tierra, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene una actividad electromagnética y le impregna el agua, digamos que esta energía, y permite que se empiece a estructurar. Y lo tercero, el movimiento. ¿En dónde vamos a encontrar el agua en nuestro cuerpo? Pues en todas partes, ¿cierto? Las células necesitan eso que se llama, digamos que el citoplasma dentro de la célula, que siempre nos lo han descrito como una gelatina, al final del día es, en su mayoría es agua estructurada y tiene otras sustancias. Tiene electrolitos, tiene proteínas, tiene organelos, va a tener otras sustancias que están ahí adentro, pero principalmente es agua. Alrededor de las células también tenemos agua. Y nosotros, si nosotros vamos como a la formación del ser humano, a la formación de un órgano, primero está la célula, hay muchas células en conjunto, pero entre ellas existe agua y existe algo que se llama ese tejido conectivo, que es lo que soporta la célula. Y es muy importante que la parte del tejido conectivo, que luego se empieza a formar, si vamos desde lo micro a lo macro, se empieza a formar algo que se conoce como la fascia. Si ustedes cortan un pedazo, por ejemplo, de carne y ustedes ven como ese ñervito que llamamos, ese pedacito blanco, que muchas veces llamamos ya puede ser un ligamento o a veces es simplemente una gelatinita, eso es todo tejido conectivo, es tejido de soporte. Nuestras células necesitan estar alrededor de tejido de soporte. Y ese tejido de soporte forma una conexión desde este pelo que está acá hasta la uña del pie. Y va a ser una red, ¿listo? Esa red necesita lubricación y tiene que tener agua alrededor de ella para poder tener movimiento. Entonces, otro de los lugares más importantes donde tenemos agua en nuestro cuerpo es alrededor de todo ese tejido conectivo que va a formar conexión entre nosotros. Adicionalmente, es el agua que está alrededor de ese tejido conectivo. Si nosotros fuéramos a ver, hay unas estructuras que se llaman microtúbulos, que es una estructura muy básica que permite mandar electrones de un lado al otro, se mandan es por medio de la fascia. Es decir, si yo, por ejemplo, necesita una célula de acá de mi brazo, necesita energía, la podría mandar desde mi pie. Y por eso es que todo está tan conectado. Por eso cuando hablamos de por qué los pensamientos y al final del día se reflejan en nuestro cuerpo, es porque todo está conectado. Esa energía tiene una manera de fluir por medio de la fascia. Asimismo, cuando nosotros hablamos y nos van a oír hablar, y de pronto lo hablaremos más adelante en otra charla sobre el grounding, que es cuando nosotros nos ponemos descalzos sobre la tierra y absorbemos energía, realmente absorbemos son electrones. Y esos electrones que nosotros estamos absorbiendo, los absorbo desde mi pie, pero mando la energía a donde realmente tenga que llegar. ¿Ustedes se acuerdan o han visto como ese jueguito que tienen, pues, o tenían muchos papás, o por ejemplo el mío lo tenía en su escritorio, y era esas bolitas, se me fue el nombre ya de las piquis, casi que piquis que venían unidas, y uno movía una y se soltaba la otra, ¿cierto? Así funciona la carga de energía en el cuerpo. Yo cojo, puede que por dentro absorba un electrón y ese electrón se quede en mi pie, pero como mando en la cadena, permite soltarlo en alguna otra parte. Entonces, devolvámonos al agua porque ya me voy desviando un poquito a la parte de la energía. Entonces, para el agua necesito agua de calidad, necesito sol, necesito energía y necesito movimiento. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora a cómo consigo un agua de calidad. Lo primero, y digamos que necesito un filtro. En términos generales, si yo pudiera conseguir agua natural, sería lo mejor del mundo, ¿cierto? Si yo pudiera ir y recoger agua de un manantial, pues sería increíble porque esa agua tiene la predisposición de estructurarse en nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, tiene, ¿por qué? Porque tiene movimiento en la cascada, en el movimiento del agua está teniendo ese movimiento, está teniendo contacto con la luz, está teniendo un montón de electrolitos y digamos que viene en su forma natural y tiene minerales y está teniendo toda la energía que viene impregnada de la tierra. Ese sería mi ideal. Sin embargo, pues nosotros ya no vivimos al lado de una cascada, no vivimos al lado de un río y no es tan fácil conseguirlo. Entonces debemos conseguir un agua de calidad. Hoy en día hablamos de agua potable y en Colombia, por ejemplo, hablamos del agua potable, sin embargo, el agua potable tiene unas cualidades mínimas, ¿cierto? Hay una legislación en donde nos dice el agua tiene que tener ciertas características, pero cuando uno se vuelve una resolución, perdón,
porque la resolución, si no estoy mal, 1208, y esa resolución dice, se buscan activamente ciertos microorganismos, se buscan 3. ¿Y de cuántos microorganismos conocemos? ¿Cuántas bacterias conocemos? ¿Cuántos parásitos? Entonces, activamente, para que algo se considere agua potable en nuestro país, solamente se buscan 3 microorganismos. Es por eso que uno buscaría mejor algo que te quite más microorganismos. Adicionalmente, en términos de metales, de pesticidas, de microplásticos, bueno, los microplásticos ni siquiera están considerados en la resolución, pero los residuos de petróleo, de medicamentos, de hormonas, de farmacéuticos, de materia fecal, ahí debe haber una concentración mínima. Es decir, por ejemplo, acepta una concentración mínima de aluminio. Sin embargo, hay algo muy importante que saber y es que nosotros tenemos algo que se llama la carga tóxica acumulada. Cuando yo hablo de carga tóxica acumulada es qué tantas toxinas estoy ingiriendo durante el día y cómo estoy sobrecargando mi cuerpo. Piénsenlo como un vasito de agua. Todos los días le voy echando un poquito, un poquito. Y puede que yo tenga un huequito acá abajo, que es mi hígado pudiendo filtrar y todo mi sistema de los riñones pudiendo filtrar todos los tóxicos que yo estoy consumiendo. Pero si yo tengo, y eso ya es a nivel personal, hay personas que tienen un vaso más grande, o hay personas que tienen un huequito más grande, hay personas que pueden filtrar más, hay personas que pueden detoxificar mejor el cuerpo, hay otras que tienen un huequito más cerrado, y la cantidad que yo le estoy echando puede variar. Yo me estoy poniendo en aluminio con unos tóxicos, como me dice Kiki, me estoy pintando las uñas con mi plomo, me estoy pintando el pelo, ¿cierto? Yo lo voy llenando. Y sí, mi cuerpo tiene y no es para asustarlas, y no es para satanizar, no, para nada, porque cada una pues va decidiendo y nuestro cuerpo tiene la capacidad de detoxificar. Simplemente es que yo tengo que estar consciente de cómo está mi cuerpo, qué tantas toxinas le meto, qué tanto le estoy sacando, qué capacidad tiene. Entonces, eso tiene que estar muy claro de que en el agua vienen muchas toxinas. Si es agua, digamos que simplemente potable, de las cuales no puedo estar consciente y puede que mi cuerpo no tenga la mayor capacidad para detoxificar. Entonces, mi primer consejo acá es tener un buen filtro de agua, un filtro de que te permita quitar todas estas cosas. Flúor, el flúor adicionalmente, el que nos ponen en los dientes para limpiarnos, sí, es uno de los disruptores endocrinos más grandes, sobre todo para la tiroides, por ejemplo. El cloro, los metales pesados, el glifosfato, los pesticidas, los microplásticos, los residuos de petróleo, los compuestos, digamos que de plásticos que son PCBs, los medicamentos farmacéuticos, los parásitos, la materia fecal. Idealmente, uno tener un filtro que me permita quitar mayor cantidad de toxinas. Eso es lo primero. Lo segundo, para tener agua de calidad, es que venga con minerales. Hay filtros que traen minerales, los minerales igual yo los consigo dentro de la alimentación y si tengo una adecuada alimentación me debería estar balanceando. Por ejemplo, una de las maneras más lindas de conseguir agua es por medio de la alimentación. Tengo frutas, tengo verduras que traen mucha agua y ahí también estoy consumiendo algo de minerales. Sin embargo, cuando yo estoy tomando constantemente agua que viene solita, muchas veces empiezas a afectar la osmolaridad de mi cuerpo. Entonces, si ustedes son de las personas que dicen, no, es que yo todo el día tomo agua, me estoy tomando hasta 3 litros de agua, pero todo el día estoy orinando, o me paro muchísimo al baño a orinar en la noche, es generalmente porque estoy afectando la osmolaridad. Entonces, ¿qué pasa? Y me devuelvo un poquito como a esta gráfica que seguramente nos mostraron cuando estábamos chiquitos en el colegio, es que yo tengo una parte de osmolaridad, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un agua que tiene una concentración baja de electrolitos, pues esa agua, ¿cierto? Va a salir a la que tenga concentración más alta hasta poder equilibrar las concentraciones de electrolitos, ¿cierto? Entonces, imagínenselo así, ¿cierto? Yo voy a absorber mayoritariamente agua, pero voy a sacar electrolitos hasta que yo encuentre un balance. Lo mismo pasa cuando yo ingiero agua. Yo ingiero agua, la mayoría va a llegar a mi sangre, pero mis células tienen unas concentraciones de electrolitos, lo que está alrededor de las células tiene una concentración de electrolitos y la sangre otra. Y lo que va a tratar es de equilibrar. Si la mayoría digamos que la concentración es mucho más alta, la osmolaridad es más alta dentro de mis células, dentro de ese tejido que está alrededor de las células, pues ¿qué va a pasar con el agua? Si voy a ingerir, digamos que esa agua limpia o con menor osmolaridad hasta que se equilibren, pero eventualmente le voy a exigir a la célula, le voy a exigir a todo ese tejido a sacar también electrolitos para mantener esa concentración.
y ya en ese punto ya no voy a poder absorber más agua y lo que voy a hacer en la sangre es que finalmente la voy a filtrar por la orina. Por eso todo, constantemente estar orinando, porque estoy tratando de equiparar las concentraciones. ¿Qué puedo hacer para realmente mejorar la osmolaridad del agua que estoy consumiendo para que eso no pase? Puedo, y esto se los hemos mencionado, yo creo que a todas las que están acá nos han oído hablar de esto, es adicionarle un poco de sal y limón. La sal va a ser la parte más importante. La sal tiene sodio y tiene cloruro. El sodio va a ser el componente, el electrolito más importante para la osmolaridad. Es el que primero influye en la osmolaridad. Entonces, la recomendación es una pizca de sal en más o menos 1 litro de agua. Y el limón te va a aportar potasio, magnesio y algo de vitamina C, sobre todo algo de potasio que también me va a ayudar con la regulación de electrolitos. Entonces, échenle un limoncito, medio limón, yo me voy con uno porque a mí me gusta mucho el limón, y una pizquita de sal por litro de agua. Eso nos va a asegurar tener una mejor concentración y una mejor osmolaridad para tener realmente hidratación. Yo estoy buscando es que mi cuerpo tenga esa agua de calidad. Entonces, ese sería como el segundo consejo. El tercero habla de la estructura, ¿cierto? Que esa agua se pueda realmente estructurar y esto se hace principalmente también con el movimiento. Cuando yo tengo movimiento, cuando yo camino, realmente estoy teniendo algo de actividad física, empiezo a activar en mi célula algo que se llama la mitocondria. La mitocondria es la fuente de energía de toda célula y esa fuente energética produce calor, ¿cierto? Produce luz infrarroja, que es lo que también estábamos buscando del sol. Entonces, cuando la mitocondria puede producir luz infrarroja, va a permitir que esa estructuración del agua se mantenga. Esto adicionalmente, ¿por qué es importante? Porque esa agua estructurada que estábamos hablando genera una polaridad, genera una zona de una carga negativa y una carga positiva. Cuando esa carga está alrededor de la célula, empieza a repelar todo lo positivo. Por ejemplo, como que las toxinas, los parásitos, los virus que tienen en sus membranas suelen ser más positivas, entonces también empieza a actuar como una barrera. ¿Listo? Eso también es importante. Cuarto, y una de mis cosas favoritas es energía. El agua tiene memoria. Entonces, por un lado, tenemos la energía de la Tierra, que se llama la resonancia Schumann. La Tierra emite unas ondas electromagnéticas, emite una energía que permite, y esto se da, digamos que entre la ionosfera y la Tierra, y por eso hay rayos, porque se están equiparando las energías, permaneciendo esa resonancia Schumann. Una de las cosas más interesantes es que esa resonancia Schumann en su modo fundamental, que es a 7.83 Hz, es comparativamente igual a las ondas alfa cuando estamos en una meditación profunda. Entonces, hay una conexión energética entre nosotros los seres humanos y la Tierra. Entonces, el agua se impregna también de esta energía, pero adicionalmente, no sé si ustedes han visto estas fotos, de cómo la energía de nuestras emociones también se impregna en el agua. Una de las teorías que tienen acá en todo esto del agua es que te da también esa intuición. Por ejemplo, cuando tú entras a un lugar y tú dices, uy, acá me sentí como mal, como que siento una energía. Dicen que eso se impregna en todo el agua que tú tienes, porque la energía me cambia la composición del agua y si yo fuera a congelar esa agua, vería esto que se llama cristalografía, que lo han estudiado, sobre todo hay unos médicos, unos científicos japoneses que han hecho un trabajo espectacular y muestran es esto. Cuando impregnan el agua de una energía, cuando le pones compasión, cuando le hablas con palabras de compasión, hace este tipo de cristales. Cuando hay agradecimiento, se me olvidó cómo se traduce wisdom. Si alguna por ahí, eso. Y por ejemplo acá, bueno, yo creo que esto depende si a esa persona también le gusta este tipo de música o no, pero cuando uno también tiene esos malos pensamientos, pues cómo se daña toda esa estructura tan bonita que tiene el agua. Y por ejemplo, vean acá un agua que acaba de salir de un microondas, porque acuérdense que las ondas del microondas también pues son electromagnéticas y afectan, y le toman una parte de cristal y después vuelven y le dan como palabra, le dan una oración budista y vuelve y coge una estructura súper bonita. Entonces, otra de las cosas que quiero que se lleven hoy es que el agua también se impregna de energía y es muy importante el agua y el agradecimiento con el que estamos bebiendo
nuestra agua durante el día. Por último, entonces, tenemos el envase y es importante que el agua así como se impregna de todo lo que tiene alrededor, también si yo la estoy cargando en una botella de plástico, va a tomar esos microplásticos y se va a impregnar de plásticos. Sucede más, por ejemplo, cuando tiene calor, ¿cierto? El plástico suelta más microplásticos cuando está en contacto con calor. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un parque de diversiones y me estoy cargando mi agua y está a 40 grados, pues esa agua seguramente está filtrando un poco más de plásticos de los que normalmente daría. La recomendación acá es compren o carguen en la posibilidad, tampoco se me vayan a lugares obsesivos, pero en la posibilidad que mantengan un termo de acero inoxidable o un termo de vidrio. Claro, el de vidrio pues es un poco más encartoso porque tengo que tener más cuidado, pero el de acero es una opción perfecta. ¿Listo? Miana, muchas gracias. Y con eso es como la información grande, ¿cierto? Que les quería traer hoy, pero quiero que hablemos un poquito sobre, y acá quiero que participemos todas, hablemos un poquito sobre el cálculo del agua, porque ya Kiki me está haciendo ojos de falto del cálculo, ¿sí o no? Pero quiero que lo hagamos juntas. ¿Alguna de ustedes ha hecho ese cálculo del agua? Díganme que sí. Sí, sí lo hemos hecho, Vero. Listo. ¿Cómo lo Sí, hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo les fue? pues es que ahí lo que voy a decir es que hay muchas teorías. Ajá. Entonces, siempre uno oye, no, casi 3 litros y no sé qué, pues yo ya lo discutí alguna vez con Kiki porque decía, pero es que yo tomo más agua. Entonces, volvamos a resetear el cálculo. Tomo 3 litros de agua al día. Una, Ya menos, ahora menos, ahora menos. Ahora, y una de las cosas que te vas a dar cuenta, es si le empiezas a poner un poquito de sal y limón a esa agua, por lo menos a uno de los termos que te tomes, te vas a dar cuenta que tu cuerpo te va a pedir menos. Acuérdate que todo este proceso es mucho de conexión y de estar oyendo. Cuando tenemos también mucha sed, uno puede estar dirigida a la ansiedad, ¿cierto? A quererme llenar con agua y no querer, ¿cierto? Porque no tengo una buena conexión entre mi cerebro y mi intestino de cuándo realmente tengo hambre, cuándo realmente tengo sed, entonces me lleno es de agua para sentirme llena, ¿cierto? Entonces, uno puede estar relacionado a la ansiedad, pero dos también puede estar relacionado con esa osmolaridad. Entonces, cuando está relacionado con la osmolaridad, si le pongo ese poquito de sal y ese poquito de limón, pues empieza a regularme un poco más y a hidratarme un poco mejor. El resto ¿cómo hicieron el cálculo? Ahí viene Kiki. Pues en un video que había al inicio del curso, tú hacías como el cálculo cuando uno tiene estreñimiento y cuando no tiene estreñimiento. La verdad no me acuerdo ahorita el cálculo porque yo lo hice y anoté fue la cantidad, pero pues a mí me dio personalmente como 1800 centímetros cúbicos de agua al día, más o menos para mí. Em, pero entonces te tenía una pregunta. Ahí cuando uno tiene estreñimiento, una cosa es tener agua libre que llegue Ujú. directamente a mi intestino para ayudarme con el estreñimiento y otra es meterle el electrolito para que sea absorbido mejor hacia el interior de mi cuerpo. Si uno tiene estreñimiento, entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Le pongo el limón y la sal o la dejo libre? ¿Qué es lo mejor? En ese caso también se recomienda el limón y la sal porque igual va a haber un punto en donde no vas a absorber más. No se va a absorber toda y te va a mantener también agua dentro del intestino porque necesitas ese movimiento. ¿Listo? Entonces, igual está la recomendación de la sal y el limón. Sin embargo, como estás consumiendo también cantidades mucho más altas, ahí nos toca revisar, ¿cierto? Si yo por estreñimiento estoy llegando a 2,5 litros, no sé, hagamos un ejemplo, pues de pronto no voy a estar consumiendo 4 gramos de sal al día, ¿sí? O sea, más o menos la recomendación es estar llegando a 1 o 2 gramos de sal al día, máximo. Si tengo hipertensión, también le bajo un poquito a eso. Pero otra vez, Ana María, yo tengo otra pregunta. Todas, bienvenidas. Digamos que la calidad del agua con lo que nos hablas, perfecto, excelente.
pero tenemos temas médicos como el tema del racionamiento, el agua estancada en el tubo, las amibas. Este tema de hervir el agua o pasarla por un filtro de ozono o pasarla por un filtro de piedra, ¿qué diferencia hace en esa calidad del agua? Me encanta. Listo. Entonces, hervir el agua, por ejemplo, te va a servir más que todo para microorganismos. Sin embargo, hay microorganismos que son muy resistentes a temperaturas muy altas. Entonces, hervir el agua no te asegura quitar todos los microorganismos. Sí, la mayoría, pero no todos. Cuando hierves el agua, si no estás quitando nada de metales, no estás filtrando ahí sí nada, ¿cierto? Eso no se va a evaporar. Cuando, por ejemplo, tienes un filtro de ozono, el ozono es excelente para microorganismos también. Es un antimicrobiano excelente porque lo que hace el ozono es que si tú tienes la bacteria acá, el ozono es una molécula inestable. También tiene como tres paticas y una de ellas es la más inestable de todas y está buscando cómo salir. Entonces, el ozono es como un proyectil. La molécula literalmente se proyecta y proyecta una de las moléculas y le abre huecos a la bacteria o al microorganismo. Entonces, sí es muy efectivo como antimicrobiano, pero tampoco te asegura de quitar, al menos de que el filtro traiga otra cosa adicional al ozono, no te asegura de quitar el resto que debería estar quitando, como los metales y pesticidas. Un filtro, digamos, los de cerámica son muy buenos, adicionalmente le adicionan electrolitos también. La cerámica, ¿qué tiene importante? Le da un sabor específico. Si alguna ha tenido un filtro de cerámica, le da un saborcito al agua, pero te ayuda. ¿Qué no quita el de cerámica, por ejemplo? No te quita flúor. No te quita flúor, el cloro tampoco, o en muy bajas concentraciones. Y tampoco te asegura, no es el más de más amplio espectro. Los de piedras, por ejemplo, un filtro como el de níquel es excelente. Me encanta el filtro de níquel. Te va a quitar muchas cosas, te va a quitar la mayoría, pero tampoco te va a quitar flúor. El que más te va a quitar y adicionalmente te quita el flúor y el cloro es un filtro de ósmosis reversa. Es como donde está como el top. Pero ya te tienes que, y si quieres cuando necesites lo revisamos, pero ya es como sentarse a mirar, como si tienes opciones, cuál te va a quitar más cosas que el otro. Y lo revisamos en cuál sería mejor. Pero ya van marcas, pero eso es como en términos generales. Pero digamos, entonces la recomendación es usar hervirlo para matar microorganismos y pasarlo por un filtro que nos ayude a quitar esas sustancias que no son tan buenas. O sea, No, el deberíamos filtro, combinarlos. el resto de filtros también te van a quitar microorganismos, no necesitas hervirlo. ¿Un filtro níquel quita microorganismos? Sí, Wow, no sabía, gracias. sí, me faltó ahí sumar. ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? ¿Alguna sal de Yo les voy a recomendación? añadir. Dale, Miara. No, que si hay alguna sal como recomendada para eso. Sí, las sales que más me gustan son la sal marina y la sal del Himalaya, que es otra de las cosas importantes en Colombia. La sal en Colombia y en Estados Unidos por legislación debe venir yodada. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, en el supermercado, muchas veces la mayoría de esas sales vienen yodadas. Simplemente la recomendación es fijarse que vengan sin yodar, que no hayan tenido un proceso, sino que vengan simplemente la extracción de sal como tal. Yo les quisiera añadir lo importante de cómo tomar el agua. El agua se toma a lo largo del día en sorbos pequeños y no se debe consumir sino hasta a las 5 de la tarde ya debemos parar de consumir para no obstruir el tiempo de sueño durante la noche. Entonces, no debemos darnos esas bocanadas de agua gigantes porque esa agua entra y sale directo, o sea, no tiene digamos que no nos aporta tanto como si lo hacemos de manera prolongada a lo largo del día. Para nosotros, adicionalmente, que estamos en el trabajo permanente de cómo me alimento, qué alimentos tomo, cómo me los tomo, qué es lo que hago, y estamos en un enfoque nuestro hacia nosotras, es importante. Fíjense que el agua es casi que la ayuda maravillosa para el manejo de ansiedades, para el darme cuenta que no tengo que estar comiendo permanentemente, sino que busco una fórmula con mi agua y agradezco esa agüita. Fíjense que todo tiene una energía, como se los decimos siempre.
todo tiene una energía y está comprobado. O sea, no es un tema esotérico, sino es una prueba de que así es. Y es importante que lo tomemos como eso, a lo largo del día y como dándonos ayudita durante el día. Y también nos podemos dar cuenta si estamos si estamos en un nivel de ansiedad alto, fíjense. Les voy a contar, digamos que casos que hemos recibido en donde, por ejemplo, la persona tiene un tarro de agua supremamente grande lleno de hielos y está mascando hielo durante todo el día, ¿sabes? Eso ya nos está llamando a decir, aquí pasa algo. Porque digamos que esos son llamados del cuerpo de por qué necesito tanto frío en mi cuerpo, ¿saben? ¿Qué es lo que estoy manejando y por qué necesito algo en la boca permanentemente? La persona come chicle, la persona, sí, porque estoy todo el tiempo queriendo ingerir algo. Entonces ahí también hay llamados especiales que el agua nos trae. Espérenme, ya voy. La formulación del agua es, espérense un segundo, yo también la busco, creo que es que no la tengo acá en mi mano, pero es mi peso multiplicado dividido por 7 de 1 minuto. Mi peso dividido en 7 multiplicado por 200, si tengo estreñimiento, mi peso dividido en 7 multiplicado por 200 y por 100 si no tengo estreñimiento. Si no tengo estreñimiento y yo puedo no ser una persona con estreñimiento todo el tiempo, sino hay algunos temas emocionales que me llevan a tener estreñimiento y yo lo que hago es ayudarle al cuerpo dándole más líquidos para que él se pueda hidratar mejor. Pero no es como la condición de estreñimiento permanente. Fíjense que hay momentos en los que hemos sufrido estreñimiento y nos clasificamos como persona con estreñimiento permanente y eso es simplemente una fotografía de un momento, no es que sea permanente. Multiplicado por 200 si tengo estreñimiento y multiplicado por 100 si no lo tengo. Esa es la cantidad que deben consumir en el día. No debe haber más ni debe haber menos, porque si no estamos utilizando el uso del cuerpo todo el tiempo procesando esa agua permanente, que es más de la que debemos, y el otro lado que es, porque eso fue lo que nos pasó con Ara, y otra que es no consumir la cantidad de líquidos suficientes. Acuérdense que las enfermedades de edades avanzadas se dan mucho por falta de hidratación. A todas las mamás y papás que ustedes tengan siempre, vigilen que estén tomando agua, que estén hidratándose correctamente. Ellos además en edades avanzadas no sienten sed. El Parkinson, el Alzheimer, todos los temas de deterioro mental se ven muy ligados al tema de la hidratación y a veces cuando mejoras la hidratación y la controlas, te das cuenta que la persona mejora en unos grados muy, muy buenos. Entonces, fíjense que la hidratación es esencial, la nutrición. Quería también dar un punto sobre el estreñimiento y es que generalmente en un estreñimiento, o sea, sí empezamos a consumir más agua, pero debemos buscar también ese origen. Como dice Kiki, buscar a ver si hay un origen emocional, pero también si estoy teniendo una buena alimentación, una buena hidratación, si mi sistema nervioso, porque eso influye, sobre todo el parasimpático es el que me genera el movimiento gastrointestinal de ese intestino, está adecuado, está balanceado, pues yo debo tener un buen tracto gastrointestinal. Entonces también un poco de buscar por qué hay un estreñimiento. O sea, normalmente, y con nosotros con Juli y con Kiki lo hablamos mucho, cuando hay cambios en la alimentación, no sé si a alguna le pasó en la semana 3, 4, suele haber algo de estreñimiento simplemente por el cambio, pero luego vuelve y pasa. Te volvió y te pasó, ¿cierto, Lady? Ya, ok. Y es eso, si sigues con un estreñimiento, o sea, la recomendación sí es que busquemos también ese origen de por qué está. Y le ayudemos también con hojitas verdes, se los he dicho algunas, pero aprovecho para recordárselos.
todas las hojas verdes en general, desde las lechugas en todas sus formas, las lechugas que son más verdes, menos verdes, las que son cogollitos, ¿saben? Son diferentes tipos de lechugas, acelgas, espinacas, las selgas rojas, ¿saben? Todas las que puedan usar en variedad, lo que hacen es ayudarnos a un gran barrido del intestino. Entonces, eso nos ayuda mucho con una buena hidratación. Lo que pasa es que recuerden que estos no son cambios que se dan en un minuto. Recuerden que el cuerpo dura los primeros 10 días ajustándose a cualquier cosa, después quizás un mes ajustándose a otra y quizás 2 o 3 mientras decide la mente decir, ok, usted va a hacer esto, me va a alterar diferente, perfecto, ya lo entendí y voy a seguir en esta vuelta porque así es que me va mejor. Entonces, recuerden que el tiempo siempre no nos juega a favor porque nos han acostumbrado en los medios a que los cambios son instantáneos. Todo lo que encontramos en redes baja de peso en 10 días, en 15 días 2 kilos, en no sé cuántos 8 kilos. Siempre nos dan como unos términos de tiempo que nunca son válidos ni valiosos para este tipo de procesos. De acuerdo, de acuerdo. No sé si por ahí hay comentarios, otras dudas, preguntas. Yo tengo una microduda. Yo me hice exámenes de sangre y me salió un poquito alto el cloro. ¿No tiene que ver con el agua o podría tener que ver con otra cosa? Sí podría tener que ver con el agua y Total. si quieres lo revisamos para ver, o ya lo revisamos ahora, no los hemos revisado. No, me los hice hace como 15 días o 3 semanas ya y no Ujú. hemos tenido cita juntas, entonces pues no lo había Listo, pasado, pero justo que es el tema, por eso fue como que es que perfecto. por aquí viene. Sí, tiene que ver con el agua, pero antes del agua me gusta ver cómo están el resto de electrolitos para ver si hay algo más, ¿cierto? A ver si hay como otra justificación. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Cosita, no te habíamos visto. Te Nos seguimos ponemos. tenemos ¡Ah! estamos en Easter. Qué maravilla. Qué Divino, maravilla. divino. Pero yo tengo una pregunta. En el caso de, por ejemplo, de Jero y Lucy, que ellos entrenan tanto, la hidratación, Jero ya se acostumbró, por ejemplo, a su sal y su limón en el agua y le encanta. Pero tengo que aumentarle la hidratación o sigo igual. No, la recomendación ahí con el ejercicio es que si le incrementas un poco más a la hidratación, sobre todo durante el ejercicio. Entonces, más o menos o sea, dependiendo de la rigurosidad del ejercicio, le estás incrementando. Pero un ejercicio moderado, más o menos puedes estar incrementando entre 1 a 2 vasos de agua. No, Jero, pues todos los días entrena 2 horas. Claro, ¿cuánto tiene Jero? 12. Jero tiene 10. 10. Un vaso de agua, incrementale 1. Ok. O sea, el peso y de todo normal se le incrementa solamente eso. Ok. Y fíjense que estos nuevos termos nos están dando como esa visual de mucha agua, ¿no? Y cada vez los vuelven más grandes y más, ¿saben? Y como con más fuerza. Fíjense que tampoco podemos a juzgar ahí a darle trabajo extra al riñón. Total. Yo me tomo 1,5 de este, 1 y un poquito, generalmente. Ahorita, hoy por ejemplo, llevo 1, pero porque me tomé un tecito esta mañana, entonces como que ahí también cuento el agua. Y adicionalmente, los que llevamos tenemos termo permanente, a veces no contabilizamos realmente que no los hemos tomado, ¿saben? Está ahí y al final del día no chequeo que eso haya sido realmente ingerido en su totalidad. Entonces, hagámonos esa tareita ahí en tracker de hábitos, por ejemplo, que eso nos ayuda mucho. Poner abajo que el agua ha sido completa y completada. Ustedes no se imaginan lo fuerte que es la ayuda que nos da también en la entrega de peso, ¿sabes? Porque hay equilibrio, el cuerpo hidrata mejor y tiene todas sus funciones mucho mejor. Entonces nos ayuda mucho a mantenernos en esa conexión con el agua. Más el agua es muy valiosa. En otros tiempos, cuando salieron gaseosas y demás, el agua se volvió como medio charra, como de, no, estas que toman agua, gracias a Dios ya hay mucha fuerza, ¿no? Con el tema del agua. Mucha fuerza. Total.
Bueno, señores y señoras, más preguntas. ¿Alguien que quiera aprovechar este espacio? ¿Algún tema más o diferente? También estamos aquí. Aprovéchense de nosotros, de Juli, de todos. Aquí estamos para lo que necesiten o lo que quieran extra. Por ahí ¿Alguna también pregunta sobre los está envases? Aleni. Ay, sí, por ahí anda. Por ejemplo, el tema del agua en odontología, ¿no? Nunca me había como Anqueando, fijado. anqueando. Es que prendí el carro y se les fue. En odontología, uy, fue pucha. Llega a una edad, más o menos desde los 40, 45, que se relaciona mucho con el tema de menopausia, donde la resequedad de boca empieza muchísimo, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema, pues, obviamente hormonal, pero sí se ve en boca el tema de resequedad, ¿no? Empieza pues la resequedad en la piel, empieza a resequedad en boca. ¿Y qué pasa en boca? Las caries se activan un montón, ¿sí? Cuando empiezan el proceso, por ejemplo, que va a llegar el periodo, en muchas de las encías empiezan a generarse abscesos, ¿sí? Y después de que pasa, ya se estallan esos abscesos y ya vuelve a cicatrizar las encías. Entonces, ahí es que tenemos que tener muchísimo control de tanto las cremas dentales que utilizamos. En esos casos, por ejemplo, yo recomiendo 0 cremas dentales y que hagan sus cremas dentales para que no sean como tan abrasivas, que puede ser o con bicarbonato o con piedra pómex y aceite de coco, pero es muy difícil cambiar ese hábito, les digo, porque uno está acostumbrado al mentol, ¿no? Al aliento fresco. Y Sí. obviamente pues el aceite de coco y demás no lo tiene. En esos casos y obviamente bajar el nivel de flúor, más que todo en los niños y en esos casos. Por ejemplo, cuando ya están muy viejitos, ancianos, también se empieza a tener unas recesiones en las encías, se forman unos cuellos muy, muy fuertes donde se empiezan a generar microfracturas y eso genera demasiada sensibilidad. Entonces, eso también es cuidar la encía. Los tejidos blandos en odontología son muy importantes porque los tejidos de boca, haz de cuenta que son los mismos, pues el tejido es igualito al de la vagina, ¿sí? Entonces son supremamente delicados y entonces hay que cuidarlos muchísimo. Por eso es que cualquier golpecito uno en encía duele un montón. Entonces, sí, la hidratación en boca se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las lenguas también geográficas, que son esas lenguas que ustedes ven que tienen muchísimas rayitas, tienen que ver mucho con medicamentos y con deshidratación. Eso les cuento desde este lado. Me encanta. Súper, gracias, gracias. Bueno, niñas, iba a entrar Juliet, pero desafortunadamente no pudo porque quería conocerlas. También les dejamos esa información extra. Julie es una persona que lleva muchos años trabajando con nosotros en otras áreas y en otras empresas que tenemos y ella viene a acompañarnos entonces para que le tengan mucha paciencia, mucho amor, porque ella está hasta ahora como arrancando a entrenarse con todo, le ha ido muy bien. Está muy contenta y pues además la información de ustedes y todo está muy bien cuidada porque además es una persona muy, muy linda que lleva muchos años trabajando con nosotros. Y para cerrar, mi Verito, nos quedan ahí unos minutitos. No, para cerrar, yo creo que yo cerraría con que pongamos la intención a lo que comemos. Hoy hablábamos con Kiki de agradecer todo lo que nos pasa. Muchas veces simplemente tomamos todo como por un hecho y nos acostumbramos cada vez más y estamos buscando más y queremos más, pero se nos olvida dentro del proceso también agradecer lo recorrido. Y hablábamos con Kiki como que también estamos muy acostumbrados a mirar para atrás y en nuestra historia a mirar qué pasó mal, pero también es importante devolvernos y decir qué pasó bien, qué hicimos bien, qué hicieron los otros bien, porque tenemos que agradecer
y un poco cerrar los días con agradecimiento. Yo me quedo es con esa imagen del agua, es de las imágenes que más me gusta, es como se ve ese cristal tan lindo cuando hay ese tema de agradecimiento, cuando hay compasión, cuando hay unos sentimientos y una energía linda. Y yo creo que es una manera también de entregárnosla a nosotros mismos. Si yo al agua le empiezo a botar ese agradecimiento, pues al final yo me la tomo y me estoy tomando también ese agradecimiento. Entonces no es solamente el agradecimiento a la vida, a lo que creemos, al universo, a Dios, lo que quieras creer, sino también cómo te agradeces automáticamente a ti. Entonces yo las dejarías con esa imagen, que se lleven de que la energía tiene mucho poder, de cómo interactuamos, de cómo nos sentimos, de cómo nos proyectamos y cómo agradecemos. Con eso las dejaría hoy. Súper, Verito, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también les mando un beso gigante. Acuérdense que en cualquier momento estamos disponibles. Levanten la mano para que acompañarlas de la mano y para que logremos el objetivo que nos pusimos desde el principio. Les mando un beso gigante. Que tengan una feliz noche. Un Chao beso a a todas. Gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Besito. La luz se ha ido 100 veces. Qué horror. ¿En tu casa? Uy, pero terrible. Está lloviendo durísimo. Por todo el día. Tengo miedo. ¿Cómo apago la grabación? Ah, ya aquí la apago. Detener grabación.